Hola, bienvenidos y bienvenidas a Series Medias, un nuevo espacio en YouTube que me ha abierto y donde voy a hacer un poco lo que hago siempre en este tipo de sitios, que es pues hablar de las cosas que me gustan y compartirlo con vosotros. Películas, videojuegos, cómics, libros, a veces hablaré un poco de las cosas que estoy viendo, que estoy consumiendo, y en otras ocasiones pues haremos especiales más largos que ocuparán varios vídeos. También puede pasar que, como pasa siempre, pasado mañana me canse de esto o me sature o lo que sea y tengamos que parar, pero bueno, si dejamos 3 vídeos para la posteridad, pues bienvenido sea. Me gustaría antes de nada comentar que si esto que hay alrededor mío os resulta familiar es porque es el mismo decorado que utilizo para los vídeos que grabo para spin-off, solo que levemente diferente. Si os gusta el contenido de Series Medias, pues os recomiendo que vayáis al canal de YouTube de spin-off, os dejo el enlace en la descripción. Y allí podéis ir a mi sección, Todo es mentira en el cine y la televisión, donde vais a encontrar más mandanga. ¿Por qué series medias? Las series medias o series económicas son aquellas aportaciones a la cultura popular industrializada que tienen un precio más económico que las últimas novedades. Es decir, que ni están mal ni son lo más nuevo, pero para el precio que tienen pues tampoco te vas a quejar, que es un poco lo que yo creo que va a pasar con esta serie de vídeos. Aparte, hay otra razón para que estos vídeos, este canal, se llame Series Medias. Yo llamo así a las versiones más económicas de los formatos de difusión de la cultura pop, sean videojuegos, libros, cómics, películas o lo que sea. En cierto modo, los retapados, las ediciones de bolsillo, las ediciones en formatos más baratos para bajarlas de precio, o simplemente las ediciones que no tienen la potencia comercial como para codearse con las últimas novedades. Para mí todo eso o son series medias o tienen el espíritu de las series medias. En los videojuegos siempre se ha visto, por ejemplo, la famosa gama Platinum de PlayStation, o en los tiempos de los 8 bits, los juegos de Mastertronic, que eran como mucho más baratos que los últimos lanzamientos. Todo eso para mí forma parte de lo que yo conozco como series medias. Para mí ese apelativo también es una forma de denominar aquella zona de los videoclubs que frecuentaba cuando yo era pequeño y en donde se encontraban las series B, los lanzamientos de segunda categoría, aquellas películas de las que normalmente no habías oído hablar y alquilabas a ciegas, y donde estaban las grandes sorpresas y las mayores decepciones. Por eso quiero que Series Medias sea una forma de definir este canal, que va a estar lleno, como no, de grandes sorpresas y también de terribles decepciones. Vamos a empezar con un tema que puede parecer un poco obtuso, dirigido solo para fans, pero a poco que escarbemos en él vais a ver cómo atañe a una serie de cuestiones que van más allá de la propia franquicia a la que se refiere. Se trata de la polémica legal de los derechos de explotación de la saga de Viernes 13. Cuidado, que aquí hay tela que cortar. Es curioso cómo con otro tipo de franquicias los derechos de explotación o bien están muy bien delimitados o son muy monolíticos y pertenecen a un solo propietario. Por ejemplo, Marvel en el cine. Disney es la dueña de Marvel, es decir, de los derechos de todos los personajes, salvo Spider-Man, que es propiedad de Sony porque los adquirió en los tiempos de las películas de Raimi, cuando Marvel cedía sus derechos a terceros. Y también de esa época procede la cesión de los Mutantes y los Cuatro Fantásticos a Fox, que finalmente han retornado a Disney cuando Disney ha comprado Fox. Y además hay personajes como Hulk o Namor que ni siquiera está del todo claro si pertenecen al 100% a Marvel, que puede usar esos personajes en películas colectivas, como Los Vengadores, o a Universal, los propietarios durante un tiempo de Hulk o Namor. A principios de año corrió el rumor de que los derechos habían vuelto de forma definitiva a Disney. Pero paradójicamente la idea que tiene el gran público con respecto al cine de terror mainstream, al cine de terror comercial, es que está compuesto por una serie de franquicias de las que continuamente se hacen secuelas y remakes. Por ejemplo, recientemente pues tenemos el caso de Expediente Warren y sus múltiples spin-offs y secuelas y derivaciones. Y sin embargo esto no es tanto así. Sagas míticas del género como La Matanza de Texas o Hellraiser hace tiempo que o bien no tienen secuelas o tienen secuelas muy de compromiso y que pasan completamente desapercibidas para el gran público. Esto es especialmente notable en el caso de Hellraiser, donde las últimas secuelas han sido pues prácticamente directos al vídeo y han tenido un muy
muy poca difusión y se hacen simplemente para renovar los derechos, de forma que de forma legal sigan teniendo los derechos las personas o las empresas que las detentan actualmente. Estas películas sirven un poco como renovación de esos derechos. Por eso el hecho de que recientemente se haya sabido que los derechos de Hellraiser puedan volver a su creador original, Clive Barker, en un periodo de tiempo relativamente cercano, diciembre de 2021, ha hecho que se vuelva a hablar de la saga. Este desbarajuste de derechos, obviamente, en cada franquicia tiene unas peculiaridades y se manifiesta de una forma distinta. Pero es significativo que en el cine de terror haya habido movidas de este tipo prácticamente desde sus inicios. La Noche de los Muertos Vivientes, dirigida por George A. Romero en 1968, debido a un error en la gestión del copyright, pasó a ser de dominio público de forma inmediata, lo que hizo que fuera editada en múltiples ocasiones en formatos domésticos. De hecho, la extraordinaria versión de 1990 dirigida por Tom Savini nació en parte para que Romero revalidara los derechos de explotación de la franquicia e impedir que otros rehicieran la película original. Pero donde encontramos más parecidos con estas liosas epopeyas de derechos ganados y perdidos y de guerras en los tribunales es en el mundo del cómic. A menudo, personajes y editoriales no están del todo de acuerdo en quién es el genuino creador y propietario de los derechos de los personajes. Por ejemplo, está el famoso caso de Superboy. Jerry Siegel, creador de Superman, litigó con DC Comics por los derechos del personaje y logró, tribunales mediante, que durante muchos años los cómics pudieran mostrar a un Clark Kent joven con poderes y en Smallville, pero no llamarse Superboy ni vestirse con el traje clásico de la S en el pecho. Este follón tiene un curioso paralelismo con la serie de televisión Smallville, que nunca mostró a Superboy/Superman con el traje, ni siendo denominado Superman en ningún momento. La serie funcionaba bajo el compromiso que sus creadores llamaban no tights, no flights, es decir, ni medias ni vuelos. Los productores afirmaban que no querían que la serie se dispersara con un icono que todos los espectadores conocían. Pero en realidad también estaba el tema de que DC Comics pedía una cantidad de dinero desorbitante por usar su propiedad. Además, la propia Warner, dueña de CW, el canal que emitía la serie, estaba a punto de estrenar una nueva película de Superman y posiblemente no estaba interesada en comparaciones entre distintas versiones del kryptoniano. Penurias similares también rodearon al personaje del Capitán Marvel, sin duda el superhéroe más famoso de los cómics en los años 40. Paradójicamente tuvo que dejar de ser publicado en 1953 por una demanda de DC Comics que denunciaba que era un plagio de Superman. En 1972, Fawcett, la editorial original del personaje, vendió los derechos a DC Comics, paradójicamente, la que le había denunciado unas décadas antes por plagiar a Superman. Sin embargo, por estas movidas del karma, DC Comics no pudo usar el nombre de Capitán Marvel, que lo había registrado Marvel en 1968, para llamar a uno de sus personajes que no tenía nada que ver con Capitán Marvel original ni con Superman. Esto llevó a que DC Comics, durante un tiempo, aunque el nombre oficial del personaje fuera Capitán Marvel, solo podía usar el nombre en cabeceras de cómics y demás, Shazam. Son solo un par de ejemplos de los múltiples vericuetos que siguen a veces las franquicias de ficción en cuanto a propiedades, autores y demás. A menudo estas franquicias no cuentan con secuelas, ni con reboots, ni con nuevas versiones, no porque sus creadores no lo quieran, sino porque a veces están enzarzados en guerras en los tribunales por los derechos de los personajes o de los nombres o de los aspectos. Las guerras de Viernes 13 son especialmente sintomáticas de todo esto, porque ni siquiera Stephen King, el mismísimo Stephen King, declarando hace unas semanas que estaba dispuesto a escribir un libro basado en una nueva entrega de Viernes 13, o el exitosísimo videojuego inspirado en las películas originales, son capaces de deshacer este nudo gordiano. Veamos por qué. Para empezar, como sabéis, no es lo mismo Jason que Viernes 13. Como sabréis, la saga ha ido mutando desde su creación, y aunque hoy identificamos a Viernes 13 con un asesino corpulento con máscara de hockey y un machete en un campamento de verano, esta encarnación no nació un poco por casualidad hasta la tercera entrega. En la segunda parte, Jason llevaba un saco en la cabeza. Y en la primera, y aquí hay que avisar de spoilers si se da la casualidad de que no has visto la primera, Viernes 13, la asesina era la madre de Jason, Pamela Burgess. Y aquí lo que se están disputando son los derechos de la primera película, no de Jason como personaje.
Pero ya en la primera parte hay una serie de iconos reconocibles de la franquicia. La madre, que reaparece una y otra vez en las secuelas, aunque sea como un espectro. La ambientación en el campamento de Crystal Lake. Y un asesino deforme llamado Jason. Por eso, un Jason no adolescente con máscara de hockey y sin referencias a Crystal Lake o a su madre se puede usar en juegos como Mortal Kombat, donde el personaje aparece como parte de un DLC sin historia ni argumento, como una simple apisonadora con machete. Lo que pasa es que se tiende a pensar con toda lógica que quien gane esta disputa legal que os voy a contar tendrá un paso avanzado para conseguir el resto de los derechos de conceptos vinculados a la franquicia. Y es esto, a la vez, lo que hace tan complicado pensar en futuras entregas con todos los elementos de la saga a bordo, salvo que quien ganara los derechos de la primera película, por ejemplo, los vendiera a su competidor. Actualmente los derechos pertenecen a Sean S. Cunningham, productor y director de la película original. Pero tenemos a alguien que no está conforme con ello, Victor Miller, guionista de la primera película. Este cree haber encontrado una forma para que los derechos vuelvan a su regazo, un matiz en la ley de copyright estadounidense que data de 1976. Esta dice que 35 años después de la venta de su propiedad, el autor original tiene la posibilidad de recuperar en un marco legal de 5 años la propiedad de su idea. Fue un pegotillo que añadió el Congreso de los Estados Unidos a la ley original, un poco para compensar el hecho de que un autor no es capaz de calibrar a fondo el valor de lo que ha creado hasta que su idea no ha sido comercializada del todo. Así que en 2016 Victor Miller solicitó que se le devolvieran los derechos de la primera Viernes 13, algo a lo que se negó el director y productor Sean S. Cunningham y le demandó. Su justificación: Cunningham afirma que Miller era empleado suyo cuando escribió el guión, lo escribió para Cunningham. Hay que decir en el juicio, pues, si Miller estaba a sueldo de Cunningham o si Cunningham era un autor independiente que fue contratado para hacer un trabajo específico. Esto último implicaría que él escribió un guión, tenía el copyright, lo vendió y ahora solicita que vuelva a él tal y como tiene derecho. Bueno, pues Miller ha ganado y por supuesto Cunningham ha apelado la decisión del tribunal. La vista fue el pasado 13 de febrero, el resultado acaba de llegar hace apenas unas semanas y la apelación, pues por supuesto, aún no se ha resuelto. Las probabilidades apuntan a que se fallará a favor de Miller de nuevo, aunque no hay nada resuelto. Y por supuesto Cunningham puede volver a apelar. Mientras tanto, ¿qué pasa? No se pueden hacer nuevas películas. Se pueden hacer porque los derechos ahora mismo legalmente tienen un dueño muy concreto. Pero quien ponga en marcha una nueva versión de Viernes 13 se arriesga a que dentro de unos meses los jueces fallen en su contra y pierdan un montón de dinero o una película que está a medias. Estos interludios legales en los que hay momentos de propiedad difusa de Viernes 13, pero luego hay otros en los que está claro quién es el dueño, legalmente hablando, es lo que ha hecho que, por ejemplo, en 2017 saliera el videojuego de Viernes 13, porque en mayo de 2017 había un propietario muy claro de los derechos, pero empezaron los juicios y detuvieron el lanzamiento previsto de varios DLCs con nuevo contenido. Igual pasa con Mortal Kombat, como hemos comentado. Jason fue un personaje en la 10ª entrega, en 2015, pero no en la 11ª, de nuevo durante el desarrollo del juicio. A todo este batiburrillo hay que sumar pues, problemas con los derechos que han ido viniendo y cambiando de manos entre dos grandes compañías, Paramount, que era la propietaria de los derechos de la saga original, y New Line Cinema, que fueron los propietarios de los derechos de la saga a partir de la 9ª entrega. Las 8 primeras entregas de Paramount fueron llegando, con la precisión que solo puede conseguir una Major, una por año, desde 1980 a 1989, convirtiendo a Viernes 13 en perfecto símbolo, también cronológicamente, del cine de terror de la década de los 80. Sin embargo, la 8ª entrega, Jason Takes Manhattan, no tuvo el éxito esperado y Paramount negoció la continuidad de la serie con New Line Cinema, la productora que se había construido básicamente gracias al éxito de Pesadilla en Elm Street. El trato al que llegaron Paramount y New Line era que podían usar el personaje de Jason, pero no el título Viernes 13, que es la razón por la que las películas abandonan el título a partir y hasta el remake de 2009.
Jason va al infierno, Jason X y Freddy contra Jason, mucho más espaciadas en el tiempo que las entregas de Paramount. El desarrollo de estas tres películas fue tan conflictivo y está tan lleno de anécdotas que si queréis podemos hablar de todo ello en otro vídeo, o en tres. La cuestión es que llegó un momento en el que New Line se acercó a Platinum Dunes, la productora de Michael Bay, que habían revitalizado muy acertadamente La Matanza de Texas en el remake de 2003, para que le dieran el mismo tratamiento a Viernes 13. Tardaron nada menos que un año en poner de acuerdo a Paramount, New Line y Crystal Lake Entertainment, propiedad de Sean Cunningham. Consiguieron los derechos de todo, imagen, títulos y todos los personajes de la franquicia. Con la situación así ahora es imposible predecir qué va a pasar con la saga, pero no pinta bien, porque el enfrentamiento entre Cunningham y Miller, sea cual sea el resultado, sentará precedente. Es decir, las decisiones a las que llegue el tribunal afectarán a otras franquicias que están en una situación similar de guerra de derechos, como sucede con la mencionada Hellraiser. Debido a esta importancia, ya que afectará a muchos otros juicios similares por temas de derechos, posiblemente la situación se alargue y acabe en manos del Tribunal Supremo de Estados Unidos. Las apuestas apuntan a que Miller posiblemente retendrá los derechos de los elementos de la primera película de la saga, pero no la imagen de Jason con máscara de hockey y con machete. Pero eso deja en una posición complicada a Cunningham. Si no tienes los derechos, ¿cómo haces una película digna de llamarse Viernes 13 si no tienes Crystal Lake, si no tienes a Pamela Burgess, si no tienes la historia del niño deforme ahogado en el lago porque los monitores del campamento eran unos viva la Virgen? Atesorad vuestras copias de Viernes 13 y revisarlas todo lo que queráis, porque parece que una próxima entrega va a tardar en llegar. Lo que espero que no tarde demasiado en llegar es una nueva entrega de series medias. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido todo esto, si queréis más, de qué temas queréis que hable, en fin, lo que queráis, y nos vemos en la próxima entrega de series medias. Chao.